Buenos días. Por favor, abran sus Biblias en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a empezar leyendo en el versículo 23 en adelante. Hechos capítulo 9, versículo 23. Le voy a invitar, como hacemos todos los domingos, que agarre su teléfono y lo guarde. No lo va a necesitar ahora, a no ser que esté leyendo su Biblia en el teléfono, pero así podemos enfocarnos y meditar en lo que vamos a estudiar en este día. Cuando me preparaba para traer el sermón de esta manera, digo, ¿qué voy a hacer? Nadie se va a reír de mis chistes. Pero después me acordé que me vienen entrenando por años ya, que nadie se ríe de mis chistes los domingos en el sermón. Así que lo que estoy aprendiendo ahora, que esto es parte o era parte de mi entrenamiento. Así que muchas gracias por no reírse de mis chistes. Ahora sí, vamos a leer su palabra y meditar en la palabra de Dios, sabiendo que si Dios no está aquí, el tiempo que vamos a pasar juntos no tiene valor. No tiene sentido, no tiene potencia, no tiene significado. Así que, ¿por qué no oramos juntos antes de empezar? Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, porque la tecnología nos ayuda a pasar este tiempo juntos y estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que estas sean tus palabras que escuchamos, que todas nuestras vidas sean impactadas, que podamos estar o ser animados en este tiempo y que podamos tener una mente clara de un corazón, de un camino, lo que tú quieres hacer ahora en el mundo. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Venimos estudiando la asombrosa conversión de Saulo de Tarso. De una persona que viene si lo estudiamos como en un proceso, es una persona que viene con un corazón duro o endurecido, o ya venía endurecido y ahora es más duro, y después tiene un encuentro con el Señor Jesús resucitado. Y ese corazón duro ahora es ablandado, conmovido. Así que tenemos este encuentro con el Señor Jesús, su corazón es ablandado y esta conversión es finalizada con una completa rendición, con una completa sumisión al Señor Jesús. Y esa es una buena señal de un discípulo, de cualquier discípulo del Señor Jesús, una sumisión que aumenta todos los días. Que con la meta es una sumisión, una rendición absoluta. Y es lo que vemos en esta conversión de Saulo. Esta conversión era algo completamente inesperado. Era algo sorprendente. Nadie lo esperaba. Absolutamente Pablo no era algo que lo tenía, o Saulo no lo tenía planeado. Era algo que desafió todo punto de vista de Saulo, todos los valores que él tenía, todas las prioridades. Desordenó las prioridades o el orden de las prioridades de Saulo. Cambió todo de su vida, cambió todo lo que Saulo consideraba importante. Un evento que llevó a Saulo a reevaluar todo, a reconsiderar lo que él pensaba y creía y sentía antes. Qué oportunidad para Saulo de Tarso. Qué oportunidad de llegar a poder reevaluar su vida, reconsiderar sus caminos. Y qué acto o evento de misericordia y de gracia de Dios en la vida de Saulo, que lo lleva a un punto y lo anima a reconsiderar. Qué misericordia y qué grande es nuestro Señor que les da esta oportunidad a Saulo, y también qué oportunidad para nosotros y para el resto del mundo, especialmente con lo que estamos viviendo ahora, cuando se nos permite, cuando somos invitados a reevaluar nuestros caminos, a ser guiados, a un examinar de nuestras vidas. Y qué acto de misericordia y de gracia y qué invitaciones para nosotros por el Señor. Ahora sí vamos a leer Hechos 9, 23 al 30. Hechos 9,
versículos 23 al 30. Y habiendo tomado alimento, recobró sus fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, el nombre del Señor Jesús? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Leemos de la conversión de Saulo y de todo lo que aconteció en la vida y en el corazón de Saulo. Nos llama la atención el cambio tan grande de la vida de Saulo de Tarso. Y cuando yo estudio Hechos, cuando empezamos a leer, y lo hicimos como iglesia, Hechos 1, 2, y ahora estamos en el capítulo 9, me llama tanto la atención, me asombra la cantidad, el número de personas que depositan su fe en el Señor Jesús. ¿Cuántas personas son convertidas o se convierten al cristianismo? Tantos creían a la vez. Leemos en Hechos 2:41 que 3,000 personas creen en el Señor Jesús. En Hechos 4 vemos que el versículo 4 dice, el número de varones era como 5,000. En Hechos 5 parece que es otro capítulo y miles de personas, otro capítulo y miles de personas. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 6, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, aún las personas religiosas, los que habían rechazado al Señor Jesús, ahora se están rindiendo a Él. Y por último, el versículo que el pastor David nos leyó el domingo pasado en Hechos 9:31, dice, la iglesia iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Veo estas declaraciones del doctor Lucas, el autor de Hechos, y me hace preguntar, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Por qué había tanta sensibilidad que la gente aceptaba, creía al Señor Jesús? ¿Por qué tantas personas a la misma vez? Durante ese tiempo, ¿fue el mensaje? ¿Fue el sermón que estaba tan bien preparado que fue impactante? ¿Fue la forma de la presentación de la persona, el delivery de la persona que estaba predicando, trayendo el mensaje que impactó, que hizo la diferencia? ¿Cuál era la condición de la gente que escuchaba el mensaje en ese tiempo? ¿Cómo se encontraba la gente? Y sabemos que la respuesta a esas preguntas es que era el Señor, era el trabajo de Dios que estaba acercando, llamando, atrayendo a las personas en este tiempo tan particular que nos encontramos en Hechos. En circunstancias particulares. Por supuesto, no estamos diciendo que se necesitan tiempos particulares para que el Señor llame a la gente. No, eso es ridículo y no es bíblico. Pero sí vemos esto en este tiempo particular. Y nos preguntamos, ¿cuál era la condición? ¿Cómo se encontraba la gente?
Tenemos buena idea de la condición de la iglesia. Tenemos varios versículos que nos dan un poquito, hablan de las ideas que podemos tener acerca de la iglesia. Hechos capítulo 8, versículo 1 nos dice, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. La iglesia estaba dispersa. La iglesia estaba aislada. Un tiempo tan particular, tan diferente. Acordémonos cómo estaba la iglesia antes del capítulo 8, versículo 1. Palabras como juntos o unidos son palabras que describen a la iglesia del capítulo 2 en adelante o capítulo 1 en adelante de Hechos. Leímos juntos, comían juntos, oraban, compartían. Hechos 2:42 es un versículo que leímos mucho cuando estuvimos estudiando el principio de Hechos. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y de la oración. Después de Hechos 8:1, todo cambia. Después de este evento que cambia la historia de la iglesia, todo cambia para esa iglesia. ¿Qué encontramos a la iglesia haciendo? Buscando la voluntad de Dios. Una y otra vez preguntándose, ¿qué está haciendo Dios acá? Buscando la voluntad de Dios, buscando y siguiendo la dirección, el movimiento de Dios. Preguntas como, ¿dónde se está moviendo Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué está haciendo en este tiempo? ¿Qué está queriendo hacer Dios en este tiempo a través de todo esto? Hace varios domingos atrás estudiamos la vida de Felipe, de cómo ser Felipe. Felipe fue aislado, llega a Samaria. ¿Y qué los encontramos haciendo? Hablando del Señor Jesús al etíope. Y también podemos especular cómo se sentía la iglesia. Pensemos por un momento cómo se sentía la iglesia o cómo nosotros nos hubiéramos sentido si estábamos en ese momento. Llenos de preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo están otros lidiando con estas circunstancias? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cómo debo pensar? ¿Cómo me debo sentir? La condición de la iglesia. ¿Y cuál es la condición de otros, del mundo o de otros grupos que encontramos en Hechos? ¿Cómo encontramos a estas personas? Con tensión, tensos, incómodos, a la defensiva. Y también encontramos grupos de personas sensibles, hasta podríamos decir extra sensibles, discerniendo. Vemos a Pedro y a Juan haciendo señales adelante de la gente y predicando. Y en Hechos 5, 17 y 18 leemos que dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Versículo 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, a la defensiva. Agresivamente, sentirse atacados y con agresión hacia Pedro y Juan. Después leemos que Dios envía a un ángel y los libera nuevamente a Pedro y a Juan, y los encontramos de nuevo ante el sumo sacerdote en el versículo 28. Y miren lo que dice el sumo sacerdote en el versículo 28. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. ¿Podemos sentir, podemos escuchar esa tensión entre estos dos grupos de personas? ¿Podemos sentir agresión o un grupo a la defensiva, un grupo tenso? Este otro grupo, no sabe qué hacer con la resurrección del Señor Jesús. No sabe qué hacer con el evento inesperado del crecimiento de la iglesia, con la explosión del cristianismo. No saben qué hacer.
entonces actúan de esa manera. En Hechos 7:54, si se acuerdan cuando estudiamos la vida de Esteban, al final de su discurso, en el versículo 54, encontramos la condición de la gente en ese momento. Dice que cuando escuchan a Esteban hablando, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ese es el otro grupo. No saben qué hacer con los discípulos completamente entregados al Señor Jesús. No saben qué hacer con ellos. Por una parte tenemos que están a la defensiva. No me hables de ese tema, no me hables de Dios. Yo no quiero hablar del arrepentimiento. Y a la misma vez tenemos un grupo que es sensible. Tenemos el enojo, tenemos tensión y también tenemos ojos y oídos abiertos, discerniendo. Muchos creyeron en ese momento. ¿Cuál es la condición del mundo ahora? Cuando pensamos en lo que está pasando en nuestro día, en el hecho que tenemos que hacer una reunión de esta manera, ¿cuál es la condición del mundo ahora? ¿No está sensible ahora el mundo? Gente alrededor de todo el mundo está pasando por lo mismo. Ahora está pensando. Ahora está reevaluando, reconsiderando. Está sensible. Y a la misma vez encontramos gente que está con tensión, a la defensiva. De hecho, en un mundo donde todos viven apurados, donde queremos las cosas ya, las queremos ayer, estamos todos deprisa. Algo ha pasado que nos ha frenado. Hemos sido obligados a parar, a frenar. Y no tenemos la opción de otra manera. De repente, muchos tienen más tiempo. Más tiempo para pensar, para meditar, para observar, examinar. También me hace acordar a lo que le pasaba al profeta Jeremías o lo que pasaba en el tiempo del profeta Jeremías. Si se acuerdan, la gente de Israel y de Judá habían sido tomados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y de repente, algo inesperado, vemos un cambio inesperado en esa gente, una pérdida de independencia, una pérdida del control que ellos pensaban que tenían. Ahora viven en otro lugar, bajo las reglas de otras personas. Y ya no tienen más el control. Y podemos especular nuevamente que están llenos de preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará después? ¿Cuáles son los propósitos para Dios para este tiempo? ¿Cuáles son los planes de Dios para el futuro? Y Jehová, el Señor, responde en el capítulo 32, versículo 27. Y le invito a leer Jeremías 29, 30, 31, 32, 33. Muchos de esos versículos son muy conocidos, pero el paralelismo que vemos en lo que está pasando en Israel y Judá y lo que está pasando ahora es increíble. Jehová responde en Jeremías 32, 27 y dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda la humanidad. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y sigue el Señor hablando de su promesa de restauración después de que ellos estén en Babilonia por un tiempo. Y el versículo 39, me gusta en inglés y en español como lo dice. En el versículo 39 dice: Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para su propio bien y para el bien de sus hijos después de ellos. La palabra un corazón y un camino hablan de un corazón con un deseo. La versión internacional, la nueva versión internacional, dice que le va a dar coherencia de pensamiento y de corazón. Qué interesante manera de escribirlo, de verlo. Coherencia de pensamiento y de corazón y de conducta. Si hay algo que puede describirnos como gente, como pueblo ahora, es que tenemos un corazón dividido. No un corazón, un camino. Tenemos un corazón
divididos, distraídos, ocupados, preocupados por tantas cosas que ocupan nuestra mente y nuestro corazón. Divididos. Y lo que Dios quiere hacer es un corazón, un camino. La palabra en inglés es singleness of heart. Bien enfocados. Un corazón y un deseo. Cuando miramos lo que está pasando actualmente alrededor del mundo, la condición actual del mundo, podría ser que Dios, Jehová, Dios de toda la humanidad, esté queriendo hacer algo especial. Podría ser que Dios esté queriendo causar un despertar, un avivamiento. Podría ser que Dios esté ofreciendo su misericordia y su gracia, su amor, su bondad, su perdón disponible a todos. Una vez más, podría ser. Podría ser que Dios esté acercando, llamando al mundo, atrayendo al mundo y a nosotros, a sí mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a Jesús. ¿Podría ser que Él esté haciendo algo especial? ¿Cómo va a reaccionar el mundo? Las cosas cambian todos los días. Todos los días las noticias, pasó esto en este país, en este estado, pasó esto. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué es lo que podemos esperar? Miles y miles y cientos de miles para entregar su vida al Señor Jesús. Cientos de miles. En un tiempo donde el corazón del hombre está más y más sensible. Miles para entregar su vida, su corazón al Señor Jesús. Es lo que vemos en Hechos. La gente estaba sensible a la resurrección del Señor Jesús. La gente estaba sensible al cambio de Saulo de Tarso. La gente estaba sensible a la explosión del cristianismo. Y cientos de miles depositan su fe en los primeros 200 años de la iglesia. Y cientos de miles van a creer en el Señor Jesús. Es lo que le pedimos al Señor como iglesia. Que Él despierte las almas de nuestros seres queridos que no creen en Él todavía. Y cientos de miles van a regresar a Dios. Es lo que también pedimos como familiares de personas que se han alejado. Pedimos que el Señor los traiga. También, ¿qué podemos esperar? Lo vemos en Hechos. Saúl hablaba y hablaba y hablaba del Señor Jesús. Y miren lo que podemos esperar. Hechos 9:23. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matarlo. Los judíos. En el versículo 29, Saulo está hablando con los griegos ahora. Y miren la reacción, la condición de los griegos. Versículo 29. Pero estos procuraban matarle. ¿Qué pasó con Jeremías? Jeremías, varias partes y diferentes maneras nos habla de otros profetas también. Pero ¿qué le pasa al mismo Jeremías? Capítulo 26, versículo 8 de Jeremías. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron a mano diciendo: de cierto, morirás. ¿Qué es lo que podemos esperar? Que muchos van a creer. Muchos van a regresar. Pero también debemos esperar que muchos, con un corazón endurecido, van a rechazar aún más al Señor Jesús. Eso también lo podemos esperar. ¿Cómo debemos reaccionar como cristianos, como la iglesia de Cristo Jesús? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Debemos, en primer lugar, confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Recordar que Jehová es Dios de toda la humanidad. ¿Habrá algo difícil para Él? Segundo lugar, mirar para arriba, no para el noticiero. Mirar para arriba, recurrir a Dios. En tercer lugar, orar por otros. Pedirle al Señor por otros para que sus corazones sean ablandados, preparados para recibir al Señor Jesús. Oremos por nuestros seres queridos que no conocen al Señor Jesús todavía.
Cuarto lugar, orar por nosotros mismos, pidiéndole al Señor que abra nuestros ojos, que mantenga nuestros ojos abiertos para ver lo que Él ya está haciendo y lo que Él quiere hacer alrededor nuestro y en nosotros. Oremos por nosotros. Y en quinto lugar, examina tu vida. Examina tu vida y regresa a Dios. Es Dios quien te está llamando. Es Dios quien te está invitando, que te está atrayendo y llamando a ti. Regresa a Él. Él te está esperando. Que Dios te bendiga.